Hay secretos que no se guardan en cajas ni se entierran bajo tierra. Hay secretos que viven con nosotros, que respiran el mismo aire que respiramos, que se sientan a nuestra mesa en silencio. Son compañeros invisibles, sombras que se alargan con cada atardecer. Durante 28 años, yo he vivido con uno de esos secretos. Mi vida, para cualquier observador, es un tapiz de bendiciones. Una casa bonita en un barrio tranquilo, un matrimonio estable con mi buen esposo, Carlos, hijos criados y nietos que llenan de risas nuestros domingos. Una vida de fe, de servicio en la iglesia, de una paz aparente. Pero cada mañana, en la quietud que precede al alba, cuando la casa duerme y mi alma está más desprotegida, el secreto me visita. A veces es un susurro, a veces un grito ahogado, siempre con la misma pregunta: ¿cumpliste tu promesa, Elena? Y cada mañana, durante 28 años, la respuesta ha sido un silencio culpable. Mi secreto tiene un nombre, Isabel, y tiene un rostro, el de su hija, Sofía. En el salón de mi casa, sobre la chimenea, hay una colección de fotografías en marcos de plata. Son los hitos de mi vida feliz. Mi boda, el bautizo de mis hijos, la graduación de mi hija mayor. Pero hay una foto que está un poco apartada de las demás, una foto un poco más vieja, con los colores ligeramente desvaídos por el tiempo. En ella, dos mujeres jóvenes sonríen a la cámara, abrazadas, con la luz del sol de verano en sus cabellos. Una de ellas soy yo, con la inocencia de mis 30 y pocos años. La otra es Isabel, mi mejor amiga, mi hermana del alma. Su sonrisa en esa foto es tan vibrante, tan llena de vida, que resulta casi doloroso mirarla ahora, sabiendo lo que vendría después. Cada vez que limpio el polvo de ese marco, lo hago con una rapidez casi febril. Evito mirar sus ojos, porque en ellos veo el reflejo de mi mayor fracaso. Hace 28 años, nuestra amistad era el pilar de mi vida. Isabel era una de esas personas que parecen tener un pacto con la alegría. Viuda muy joven, criaba a su única hija, la pequeña Sofía de 5 años, con una fuerza y una gracia que yo admiraba profundamente. Su casa era un caos de risas, pinturas de dedos y canciones inventadas. Era lo opuesto a mi mundo ordenado, y yo amaba estar allí. Sofía era como una sobrina para mí, una niña de ojos curiosos y un corazón lleno de confianza. Y entonces, la enfermedad llegó. Fue cruel, rápida e implacable. Un cáncer que los médicos descubrieron demasiado tarde. En cuestión de meses, vi cómo la luz en los ojos de mi amiga Isabel comenzaba a apagarse, reemplazada por el dolor y el miedo. Pero su mayor miedo no era por ella misma, era por Sofía. Pasé los últimos días a su lado, en la habitación de un hospital que olía a desinfectante y a tristeza. Una tarde, cuando estábamos solas, tomó mi mano. Sus dedos, antes tan llenos de vida, ahora eran frágiles como el papel. Elena, susurró, su voz un hilo débil pero urgente. Prométemelo. Lo que sea, Isabel, lo que sea, le respondí, con las lágrimas nublando mi vista. Sofía, no tiene a nadie más. Mis parientes lejanos apenas la conocen. No dejes que se la lleven. No dejes que crezca en un orfanato, como una extraña. Críala como si fuera tuya. Dale un hogar. Dale el amor de una madre. Prométemelo, Elena. Prométeme que no la abandonarás. La miré. Vi el terror en sus ojos, el terror de una madre a punto de dejar a su cría desprotegida en un mundo hostil. Y en ese momento, con todo el amor que sentía por ella, con toda la sinceridad de mi corazón roto, le hice la promesa más solemne de mi vida. Te lo prometo, Isabel, dije, apretando su mano. Te lo juro, Sofía será mi hija, nunca estará sola. Una paz inmensa inundó el rostro de mi amiga. Fue la última vez que la vi sonreír. Falleció 2 días después,
aferrada a mi promesa como si fuera su salvoconducto al cielo. Después del funeral, la realidad me golpeó con la fuerza de un huracán. De repente, no solo tenía mi propio dolor que procesar, sino también la responsabilidad de una niña de 5 años, traumatizada y confundida. En ese momento de mi vida, yo misma era joven. Tenía 2 hijos pequeños, un esposo que trabajaba largas horas y una situación económica que no era holgada. Mi casa, que me parecía grande, de repente se sintió pequeña y abarrotada. Al principio lo intenté. Sofía vino a vivir con nosotros, pero el dolor era un invitado constante en nuestro hogar. Mis propios hijos, pequeños y celosos, no entendían por qué esa niña triste recibía tanta atención. Mi esposo, Carlos, aunque bondadoso, estaba abrumado. Elena, me decía por las noches, esto es más de lo que podemos manejar. No estamos preparados. Y yo estaba rota. Cada vez que miraba a Sofía veía los ojos de Isabel, y la promesa que había hecho me pesaba como una losa de granito. El duelo, el estrés, las dificultades económicas, todo se convirtió en una tormenta perfecta. Comencé a sentir resentimiento hacia la promesa misma. Me sentía atrapada, asfixiada. Fue entonces cuando aparecieron los parientes lejanos de Isabel, una tía abuela y su esposo, que vivían en otra ciudad, a cientos de kilómetros. Eran buenas personas, mayores, sin hijos propios. Se ofrecieron a llevarse a Sofía. Es lo mejor para la niña, decían. Tendrá toda nuestra atención. Aquí, solo es una carga más para ustedes. Y yo, en mi debilidad, en mi egoísmo, en mi miedo, estuve de acuerdo. Me convencí a mí misma de que era la decisión correcta. Me dije que era lo mejor para Sofía, que tendría una vida más estable con ellos. Me dije que era lo mejor para mi propia familia. Pero en el fondo de mi alma, sabía la verdad. Estaba rompiendo mi promesa. Estaba abandonando a la hija de mi mejor amiga. Recuerdo el día en que se la llevaron. Sofía no lloró. Simplemente me miró con sus grandes ojos tristes, una mirada de confusión y una traición que aún no entendía del todo. Yo le di un abrazo rápido, torpe, y le dije que la quería y que la visitaría pronto. Era una mentira. Cuando su coche desapareció al final de la calle, sentí una extraña mezcla de alivio y una vergüenza tan profunda que me quemaba por dentro. Ese día, no solo se fue Sofía, una parte de mi propia alma se fue con ella. Para sobrevivir a la culpa, hice lo que mejor sabía hacer. Construí un muro. Corté todo contacto con esa familia lejana. Me dije que era para darle espacio a Sofía, para que se adaptara a su nueva vida. Pero en realidad, era para protegerme a mí misma de mi propio fracaso. Enterré la memoria de Isabel y Sofía en la parte más profunda de mi mente. Cerré la puerta con llave y me prometí nunca más volver a mirar atrás. Y así pasaron los años. 28 años. Mi vida continuó. Mis hijos crecieron. Mi situación económica mejoró. Construí mi casa perfecta, mi vida perfecta. Pero el secreto siempre estuvo allí. Una grieta en el fundamento de mi existencia. Un eco silencioso en mi alma ordenada. La promesa rota. Y ahora, aquí estoy. Una mujer de 65 años, sosteniendo una fotografía de un verano lejano, con el fantasma de una promesa incumplida pesando sobre mí. 28 años. ¿Puede el tiempo realmente borrar una promesa rota? ¿O simplemente la entierra viva, esperando el momento adecuado para volver a la superficie? La vida continuó su curso, como un río ancho y lento. Los años se convirtieron en décadas. Mis hijos crecieron, se casaron y me dieron nietos hermosos. Mi esposo Carlos y yo entramos en esa etapa dorada de la vida, la jubilación, un tiempo que se suponía de paz y de cosechar los frutos de una vida de trabajo. Y en la superficie, así era. Construí mi rutina como una fortaleza aún más inexpugnable. La jardinería los lunes,
El club de lectura los miércoles, la misa los domingos sin falta. El orden era mi evangelio y la ocupación, mi salvación. Pero el fantasma de mi promesa rota nunca me abandonó del todo. Se convirtió en un dolor crónico, un eco sordo en el fondo de mi alma. A veces me asaltaba en los momentos más inesperados. Cuando veía a una madre joven en el parque con su hija pequeña, sentía una punzada de algo que se parecía a la envidia y a la culpa. Cuando escuchaba en la iglesia una lectura sobre la fidelidad o la responsabilidad, sentía el peso de la hipocresía sobre mis hombros. Aprendí a vivir con ello, de la misma forma que uno aprende a vivir con una cicatriz que siempre tira de la piel. Era una parte de mí, una parte oscura y secreta que nunca compartí con nadie, ni siquiera con Carlos. Él sabía los hechos, pero no conocía la profundidad de la herida que supuraba en mi conciencia. Y entonces, un martes por la mañana, 28 años, 4 meses y 12 días después de que viera a la pequeña Sofía alejarse en aquel coche, el pasado llamó a mi puerta. Llegó de la forma más inocente posible, en el correo de la mañana. Estaba en la cocina, clasificando las cartas sobre la mesa de mármol. Facturas, publicidad, una postal de unos amigos que estaban de crucero por el Mediterráneo, y luego un sobre, uno grueso, de color crema, con mi nombre y dirección escritos en una caligrafía elegante y desconocida, con tinta de color azul oscuro. No tenía remitente. Sentí una extraña premonición, un escalofrío que no tenía que ver con la brisa de la mañana. Con los dedos un poco torpes, abrí el sobre. Dentro había una tarjeta gruesa, con los bordes dorados. Era una invitación de boda. Leí los nombres impresos en un relieve elegante. Mateo y Sofía. Sofía. El nombre saltó de la página y explotó en el silencio de mi cocina. Durante un largo momento, no pude respirar. Sentí que la sangre se retiraba de mi rostro, que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Tuve que agarrarme al borde de la mesa para no caer. Era ella. No podía ser otra. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Después de todos estos años de silencio autoimpuesto, me había encontrado. Mis manos temblorosas continuaron leyendo. La fecha, el lugar y luego la parte que hizo que mi corazón se detuviera por completo. En una pequeña nota manuscrita al pie de la invitación, con la misma caligrafía elegante ponía: Doña Elena, significaría todo para mí si pudiera estar presente. Usted es la única conexión que me queda con mi madre. Con amor, Sofía. La única conexión que me queda con mi madre. Cada palabra era un martillazo en el muro que había construido alrededor de mi culpa. Cada letra era una acusación silenciosa. La invitación no era un mero formalismo, era un llamado directo desde el pasado, una citación judicial para mi alma. Mi primer instinto fue el de un animal acorralado: huir. Quería romper la invitación en 1000 pedazos, quemarla, fingir que nunca había llegado. Quería reforzar los muros, añadir más cerrojos a la puerta de mi secreto. ¿Ir a esa boda? Imposible. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría mirarla a los ojos? ¿Cómo podría enfrentarme a la mujer en la que se había convertido, sabiendo que yo había abandonado a la niña que fue? Durante 3 días, viví en un estado de pánico silencioso. Escondí la invitación en el fondo de un cajón, pero su presencia llenaba toda la casa. No podía concentrarme en mis libros. No podía encontrar paz en mi jardín. La cara sonriente de Isabel en la fotografía del salón parecía mirarme con una tristeza acusadora. En la tercera noche, Carlos me encontró sentada en la oscuridad de la sala de estar, mucho después de la medianoche. «Elena, ¿qué sucede?», me preguntó, su voz llena de una preocupación genuina. «Llevas días extraña». No pude más. Me levanté, fui al cajón, saqué la invitación y se la entregué sin decir una palabra. Él la leyó. Sus cejas se alzaron en sorpresa. Se sentó a mi lado. «Vaya», fue todo lo que dijo al principio.
Después de tanto tiempo, no puedo ir, Carlos, dije, mi voz apenas un susurro. Simplemente no puedo. Lo entiendo, respondió él, siempre práctico, siempre buscando protegerme. ¿Estás segura de que quieres abrir esa puerta de nuevo? Ha pasado mucho tiempo. La chica tiene su vida. Nosotros tenemos la nuestra. Quizás lo mejor es dejar el pasado en paz. Sus palabras eran lógicas, eran seguras, eran exactamente lo que una parte de mí quería escuchar. Pero por primera vez, no me trajeron consuelo. Pero hice una promesa, Carlos, le dije, y al decirlo, las lágrimas que había reprimido durante 28 años comenzaron a brotar. Se lo prometí a Isabel en su lecho de muerte. Le di mi palabra y la rompí. He vivido con esa traición cada solo día de mi vida. Cada bendición que he recibido, cada alegría con nuestros hijos, siempre ha estado teñida por la sombra de esa promesa rota. Fue la primera vez que verbalizaba la profundidad de mi culpa. Carlos me abrazó y yo lloré en su hombro. Un llanto de una mujer de 65 años por el fracaso de una mujer de 37. En los días siguientes, mi mente se convirtió en un campo de batalla. Imaginaba los peores escenarios. Llegaba a la boda y Sofía me recibía con una frialdad cortante. Me presentaba a su futuro esposo como la amiga de mi madre que me abandonó. O peor aún, me confrontaba públicamente, preguntándome por qué no había cumplido mi promesa. Cada escenario me llenaba de un pavor paralizante. Luego intentaba imaginar el mejor de los casos, uno que mi corazón culpable apenas se atrevía a concebir. Que ella me recibiera con genuino afecto, que no hubiera resentimiento, que el pasado estuviera verdaderamente enterrado. Pero me parecía imposible. La opción más segura, la más lógica, era no ir. Escribir una nota de disculpa educada, enviar un regalo generoso y cerrar la puerta de nuevo, esta vez para siempre. Pero la melodía del flautista en el desierto de mi alma, esa sed de algo más, había cambiado algo en mí. Huir ya no se sentía como una protección, sino como una condena. Permanecer en mi fortaleza de silencio ya no era seguridad. Era una sentencia de por vida a la prisión de mi propio remordimiento. Una tarde, me detuve de nuevo frente a la fotografía de Isabel. Miré su sonrisa, tan llena de vida, tan llena de confianza en mí, y supe lo que tenía que hacer. No sabía qué pasaría. No sabía si encontraría perdón o rechazo. No sabía si sería un encuentro sanador o la reapertura de una herida terrible. Pero sabía una cosa: ya no podía vivir como una fugitiva de mi propio pasado. El miedo a la confrontación era grande, pero el peso de vivir con la vergüenza era aún mayor. Con una mano que temblaba, pero con una resolución que nacía de la más profunda desesperación, tomé el teléfono y marqué el número que venía en la tarjeta de respuesta de la invitación. Esperé, y cuando una voz joven y amable contestó al otro lado, respiré hondo y dije: «Hola, habla Elena». «Sí, confirmo mi asistencia. Con mucho gusto». La decisión, una vez tomada, fue como romper un dique. Una mezcla de terror y un extraño alivio inundó mi alma. Durante 28 años había vivido en una parálisis autoimpuesta, un estado de suspensión donde el pasado era una habitación cerrada con llave. Ahora, al decidir ir a la boda de Sofía, había decidido conscientemente caminar hacia esa habitación, tomar la llave oxidada y enfrentar lo que fuera que hubiera dentro. Los días que precedieron al viaje fueron surreales. Mi esposo, Carlos, me observaba con una mezcla de preocupación y un respeto recién descubierto. Había visto mi tormento silencioso durante años, pero nunca había presenciado esta nueva y frágil resolución. «¿Estás segura, Elena?», me preguntó una noche, mientras yo doblaba un vestido elegante para meterlo en la maleta. «No tienes que hacer esto. Nadie te juzgaría si no fueras». «Yo me juzgaría, Carlos», le respondí, mi voz más firme de lo que me sentía.
Yo he sido mi propia juez y mi propio carcelero durante 28 años. Es hora de apelar la sentencia. Él no dijo más. Simplemente asintió y me ayudó a cerrar la maleta. Su silencioso apoyo se convirtió en mi fuerza. La preparación para este viaje fue, sobre todo, una preparación espiritual. Pasaba horas sentada en silencio, no con mis oraciones elocuentes de antes, sino con súplicas simples, casi infantiles. Señor, dame valor. Señor, dame las palabras correctas, o mejor aún, dame la sabiduría para callar. Mi oración principal era una rendición. Señor, prepárame para recibir su enojo, si es necesario. Ayúdame a no defenderme. Ayúdame a simplemente escuchar. Ayúdame a amar, aunque no sea amada de vuelta. En mi mente, repasaba una y otra vez la escena de mi promesa a Isabel. Recordaba la sensación de su mano febril en la mía, la desesperación en sus ojos de madre. Y por primera vez, no sentía solo culpa, sino una profunda compasión por la Elena más joven que yo había sido. Una mujer joven, abrumada por el dolor, con sus propios hijos pequeños, asustada. No intentaba excusar mi fracaso, pero comenzaba a mirarlo con un poco de la gracia que ahora pedía para mí misma. El día del viaje llegó. Carlos me llevó a la estación de tren. Era un viaje de 3 horas que me llevaría a una ciudad que no conocía, a un encuentro que definiría el resto de mis días. Mientras el tren se deslizaba fuera de la ciudad, dejando atrás mi vida ordenada, observaba el paisaje pasar por la ventana. Campos, pueblos, colinas, todo era un borrón. Mi verdadero viaje era interior. Cerré los ojos y un recuerdo específico, uno que había mantenido enterrado bajo capas de culpa, emergió con una claridad dolorosa. Fue unas semanas antes de que Isabel enfermara. Estábamos sentadas en su pequeño jardín, mientras una Sofía de 5 años perseguía mariposas. ¿Sabes, Elena?, me dijo Isabel de repente, su mirada perdida en su hija. Mi mayor sueño no es que Sofía sea rica o famosa. Mi sueño es que se convierta en una mujer de fe, una mujer amable, fuerte, que conozca el amor de Dios y que nunca, nunca se sienta sola. Recordar esas palabras ahora era como un cuchillo en el corazón. Yo había sido la persona designada para asegurarme de que no se sintiera sola, y yo la había abandonado. ¿Se había cumplido el sueño de Isabel? ¿Era Sofía una mujer de fe? ¿O mi fracaso había descarrilado el plan de Dios para su vida? El peso de esa posibilidad era casi insoportable. Llegué a la ciudad de la boda por la tarde. Era una ciudad costera, con un aire salado y el grito de las gaviotas. Me registré en un pequeño hotel cerca del lugar de la celebración. La habitación era impersonal y solitaria. Esa noche apenas dormí. Di vueltas en la cama, mi mente un torbellino de ¿y si? ¿Y si se niega a hablarme? ¿Y si me presenta a sus amigos como la mujer que rompió su promesa? ¿Y si su felicidad actual es una fachada que oculta una profunda herida de abandono que yo causé? El día de la boda amaneció brillante y claro, un contraste cruel con la tormenta en mi interior. Me vestí con un cuidado metódico. Elegí un vestido de seda de color azul pálido, elegante pero discreto. No quería llamar la atención. Quería ser invisible, una contradicción irónica con la razón por la que estaba allí. Me miré al espejo. Vi a una anciana asustada, con los ojos llenos de una incertidumbre que no había sentido desde mi propia juventud. «Dios mío, acompáñame», susurré. Llegué al lugar de la recepción, un hermoso jardín junto al mar. La ceremonia ya había terminado. Los invitados reían, bebían champán. La música alegre flotaba en el aire. Me sentí completamente fuera de lugar, una intrusa en la felicidad de otra persona, una felicidad que yo no había contribuido a construir. Me quedé en un rincón, sosteniendo una copa de agua con una mano temblorosa, buscando un rostro familiar que no existía. Y entonces
La vi. Estaba en el centro del jardín, hablando con un grupo de invitados. Era inconfundible. Tenía la misma sonrisa radiante de su madre, los mismos ojos oscuros y expresivos. Pero no era una niña, era una mujer hermosa, segura de sí misma, con una luz que parecía emanar de su interior. Era Sofía. Mi corazón se detuvo. Por un momento, quise huir, dar media vuelta y desaparecer, volver a mi vida de silencio y secretos. Pero mis pies parecían clavados al suelo. Y entonces sucedió. Como si sintiera mi mirada, Sofía giró la cabeza. Sus ojos recorrieron la multitud y por un instante se posaron en los míos. Hubo un momento de reconocimiento, una pequeña pausa en su sonrisa. Y luego ocurrió algo que no había previsto en ninguno de mis escenarios de pánico. Ella me sonrió. No fue una sonrisa educada, fue una sonrisa genuina, cálida, radiante. Una sonrisa de reconocimiento y de bienvenida. Se disculpó con sus invitados y comenzó a caminar hacia mí. Cada paso que daba resonaba como un latido en mi pecho. El jardín pareció desvanecerse. El sonido de la música y las risas se convirtió en un murmullo lejano. Solo existíamos ella, caminando hacia mí, y yo, esperando, petrificada. Era la caminata más larga de mi vida. 28 años de culpa y miedo condensados en esos 30 segundos. ¿Qué diría? ¿Qué haría? ¿Su sonrisa era una máscara que ocultaba el resentimiento? Mi mente era un torbellino. Me preparé para el impacto, para la confrontación, para la justa acusación que sabía que merecía. Llegó frente a mí. Su rostro era aún más hermoso de cerca. Sus ojos, los mismos ojos de Isabel, me miraron, no con ira, no con juicio, sino con una curiosidad amable. Abrió la boca para hablar, y yo contuve la respiración, esperando la sentencia que había eludido durante 28 años. El pasado ya no era un fantasma. Estaba de pie frente a mí, sonriendo, a punto de pronunciar mi nombre. El tiempo pareció detenerse. El sonido de la música y las risas de la fiesta se desvaneció en un murmullo lejano. Todo mi universo se redujo a ese espacio de 2 metros entre Sofía y yo. 28 años de evasión, de culpa, de un secreto guardado con celo. Todo culminaba en este instante. Esperé la sentencia, la acusación, el juicio que sabía que merecía. Sofía me sonrió de nuevo. Una sonrisa genuina y sin rastro de malicia. «Doña Elena», dijo, su voz tan cálida y amable como la recordaba de su madre. «No puedo creer que esté aquí. Significa tanto para mí. Gracias, de verdad. Gracias por venir». Sus palabras me desarmaron por completo. No había frialdad. No había resentimiento. Solo una gratitud sincera que me pareció inmerecida y, por lo tanto, aún más abrumadora. «Sofía», logré decir, mi propia voz sonando extraña, frágil. Estás preciosa. Tu madre estaría tan orgullosa de ti». Al mencionar a su madre, vi un destello de una tristeza dulce en sus ojos. «Lo sé. La extraño todos los días», dijo. «Venga, por favor. Hay tanto de qué hablar. Salgamos un momento de todo este ruido». Con una gentileza que me conmovió, tomó mi brazo y me guió a través de los invitados hacia una parte más tranquila del jardín, un pequeño patio de baldosas con una fuente de piedra y el aroma de las damas de noche comenzando a florecer. Nos sentamos en un banco de hierro forjado, lejos de las miradas curiosas. El momento había llegado. Sabía que si no hablaba ahora, la cobardía me consumiría para siempre. Tomé una respiración profunda, una respiración que parecía venir desde el fondo de esos 28 años de silencio. «Sofía, antes de que digas nada más, necesito que me escuches», comencé, mis manos torpemente entrelazadas en mi regazo. «Hay algo que he cargado en mi corazón durante casi toda mi vida. Una sombra, una promesa que le hice a tu madre,
y que no cumplí. Las lágrimas que había temido durante tanto tiempo comenzaron a brotar, y esta vez no intenté detenerlas. Ella me hizo prometer que te cuidaría, que no te dejaría sola, y yo se lo juré. Pero después de que ella se fue, yo era joven, estaba asustada, abrumada por mi propio dolor y mis propias responsabilidades. Y cuando tus parientes vinieron, tomé la decisión más fácil, la decisión más cobarde. Te dejé ir, te abandoné, Sofía. Rompí la promesa más sagrada que he hecho en mi vida, y he vivido con esa culpa cada solo día desde entonces. No hay excusa para lo que hice, y no espero que me perdones, pero necesitaba que supieras que lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Terminé mi confesión en un sollozo ahogado, finalmente exponiendo mi vergüenza bajo la luz de la luna naciente. Esperé su ira, su desprecio, su dolor. Sofía permaneció en silencio por un largo momento, escuchando no solo mis palabras, sino el peso de los años que había detrás de ellas. Luego, para mi total asombro, extendió su mano y cubrió las mías. Su tacto era cálido y firme. «Doña Elena», dijo suavemente, y en su voz no había ni una pizca de juicio. «Gracias, gracias por decirme eso». La miré, confundida. «¿Gracias?» «Sí», continuó, sus ojos llenos de una sabiduría que parecía ir más allá de su edad. «Durante muchos años, especialmente en mi adolescencia, sentí esa herida, la herida del abandono. Me preguntaba por qué la mejor amiga de mi madre, la mujer de la que ella siempre hablaba con tanto amor, nunca me había buscado. Sentí enojo, sentí tristeza, mi corazón se hundió. Mis peores temores eran reales. Pero entonces, continuó, y su expresión se suavizó. Algo cambió. Crecí, y mi fe creció conmigo. Los tíos que me criaron, la tía abuela de mi madre y su esposo, fueron los padres más maravillosos que una niña podría desear. Me dieron un hogar estable, me dieron una educación, y lo más importante, me enseñaron a amar a Dios. Fue en su hogar donde conocí a Jesús, no como una idea, sino como una presencia real en mi vida. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, y a medida que mi fe maduraba, comencé a mirar hacia atrás, no con enojo, sino con curiosidad, y empecé a ver un plan más grande, un plan que mi corazón de niña no podía entender. Empecé a pensar en usted, en la mujer joven que era entonces, recién casada, con sus propios hijos pequeños, abrumada por la pérdida de su mejor amiga, y me pregunté, ¿qué clase de vida podría haberme dado en medio de tanto dolor? ¿Habría crecido yo como la carga silenciosa que le recordaba constantemente su propia tristeza? ¿Habría sentido su resentimiento, aunque nunca lo dijera en voz alta? Sus palabras eran tan perspicaces que me dejaron sin aliento. Y entonces, un día, lo entendí. Entendí que la gracia de Dios es mucho más grande y misteriosa de lo que pensamos. Dios sabía que yo necesitaba un hogar estable y lleno de paz para sanar. Y Él sabía que usted necesitaba su propio espacio para llorar y reconstruir su vida. Y en su extraña y misteriosa sabiduría, Él usó su decisión, una decisión que para usted nació del miedo y la debilidad, para colocarme exactamente en el hogar que Él ya había preparado para mí. Me miró directamente a los ojos, y su mirada estaba llena de una gracia pura. Doña Elena, yo no la estoy excusando, la estoy liberando, porque yo fui cuidada, fui amada, y encontré a Dios gracias a esa familia. ¿Sabe? La promesa que usted le hizo a mi madre se rompió, sí, pero la promesa que Dios tenía para mi vida nunca se rompió. Él simplemente usó un camino diferente, un camino que ninguno de nosotros podría haber planeado. Su gracia es tan grande que puede incluso escribir derecho con nuestras líneas torcidas. Sentí como si una presa se rompiera en lo más profundo de mi ser. El peso de 28 años de culpa, de vergüenza,
de un secreto que me había carcomido por dentro, simplemente se desvaneció. Se disolvió en la luz de sus palabras, en la inmensidad de la gracia que me estaba mostrando. Lloré de nuevo, pero estas eran lágrimas de una naturaleza completamente nueva. Eran lágrimas de gratitud, de asombro, de liberación. Sofía me abrazó, y en ese abrazo sentí el perdón no solo de ella, sino de Dios mismo. Sentí el amor de mi vieja amiga Isabel, sonriendo desde el cielo, viendo que su sueño más profundo para su hija se había cumplido, aunque de una manera inesperada. Más tarde, Sofía me tomó de la mano y me llevó a conocer a su esposo, Mateo. Mateo, te presento a Elena, dijo, su voz clara y llena de afecto. Una persona muy importante en la historia de mi vida. No dijo, la amiga de mi madre. No dijo, la mujer que me abandonó. Dijo, una persona muy importante. Y en esas palabras me devolvió mi dignidad. Pasé el resto de la fiesta no como una extraña, sino como una invitada de honor. Hablé con los tíos que habían criado a Sofía, personas maravillosas que me agradecieron por haberles dado la oportunidad de amarla. Vi a Sofía bailar con su nuevo esposo, radiante de una felicidad que era genuina y profunda. Al final de la noche, mientras me despedía, Sofía me dio un último abrazo. No dejemos que pasen otros 28 años, ¿de acuerdo?, me dijo con una sonrisa. No pasará ni un día, le respondí, mi corazón finalmente en paz. En el viaje de regreso a casa, mientras observaba las luces de la ciudad pasar, ya no pensaba en el pasado con culpa, sino con asombro. Mi mayor fracaso, mi más profunda vergüenza, se había convertido en el escenario del acto de gracia más hermoso que jamás había presenciado. La promesa que yo había roto, Dios la había cumplido de una manera infinitamente mejor. Y entendí que la vida no se trata de nunca cometer errores, sino de descubrir que tenemos un Dios cuya gracia es lo suficientemente grande como para redimirlos todos. Mi historia, después de todo, no era sobre una promesa rota, sino sobre una misericordia inquebrantable.